Hola, bienvenidos a una nueva conversación pendiente. La frase de Tolstoy, de Guerra y Paz, de todas las familias son felices a su manera, pero también son infelices a la suya propia, o todas las felices se parecen en todo caso, pero en su infelicidad hay particularidades. Es la historia del mundo, la historia de las familias, es la historia del decurso de la historia de nuestros países. Y hoy tengo el gusto de tener un invitado, nacido en los Países Bajos, un periodista, escritor holandés, Robert Jan Friele, espero estar pronunciando bien el Sí, apellido. sí. Y quiero darte las gracias porque hace muchos años nos conocimos cuando cargabas el manuscrito de este libro que apareció en noviembre pasado en Colombia, que se llama Los Pizarro, una familia, tres generaciones y 100 años de historia en Colombia. Es un libro voluminoso, un libro muy bien escrito, un libro que se ocupa no solamente de contar la historia de esta familia que ha tenido un lugar destacado en la vida política colombiana por diversas razones que vamos a hablar hoy, sino también la historia de este país, la historia de sus tensiones entre ser de clase media alta y tener algún tipo de compromiso, por ejemplo, con el progresismo, con las izquierdas, con la lucha armada. Esta familia, por supuesto, ha sido protagonista de la vida colombiana de los últimos 100 años y te quiero dar las gracias por escribir, por interesarte en nuestro país. Y quiero comenzar, Robert, preguntándote o que hablemos un poco de por qué te interesó Colombia y por qué encontraste en una familia la manera de poder conocer tú también un país tan complejo, tan vibrante, tan contradictorio como este que nos reúne hoy aquí en Bogotá. Bueno, primero muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí y estar de nuevo en Colombia, que hacía bastante tiempo que no venía mucho. Y Colombia, bueno, yo empecé a trabajar como corresponsal en América Latina en 2008 y me mudé a Buenos Aires. Pero después de algún tiempo ahí me daba cuenta que Argentina no era un país latino y yo era corresponsal para América Latina. Entonces yo me dije, y yo tengo que mudarme a un país latino. Y por esa época, por alguna razón, no sé, coincidencia, pero había mucha gente que había viajado a Colombia y siempre me hablaban como maravillas, que les gustaba mucho y todo. Entonces yo pensé, voy a ir a Colombia y a ver la cosa, porque sí me fascinaba un poco, por dos razones. Por la mala publicidad que también llegó a Holanda, que los periódicos también ahí escribían sobre las cosas que pasaban aquí. Y segunda razón, teníamos a mi paisana Tania Neimeyer, que estaba en las FARC, y además yo la conocía personalmente porque habíamos estudiado juntos y también me interesaba un poco la historia de ella. Pero me mudé a Colombia y fue como la gente contaba, me pareció maravilloso y pasé años muy felices aquí viajando por el país y conociendo a su gente y siempre sorprendido por el calor humano que siempre sentía y la alegría y también la gente muy, para mí, muy trabajadora y esas como cosas que no habían aparecido mucho en los artículos que yo había leído sobre Colombia. Entonces, bueno, me gustó mucho, pero también una historia muy compleja. Y yo como periodista me gusta mucho leer muchos libros y voy bastante lejos para entender o para leer, para poder escribir bien los artículos. Y leía muchos libros, pero al final eran como para mí todos como islas los libros, porque hay libros sobre Pablo Escobar, hay libros sobre las FARC, hay libros sobre épocas, incluso sobre semanas o meses. Bueno, tú editaste uno de esos libros que también leí, pero para mí como extranjero era como, bueno, veo todas esas cositas y busco algo en que puedo juntar todo para contar una historia que contiene todo, ¿no? Y algún día ya vivía en Holanda, me encontré en internet con una entrevista que le hicieron a Eduardo Pizarro, en el que él cuenta en esa entrevista muy breve la historia de su familia y las generaciones y las opciones muy diferentes que habían tomado los cinco hermanos Pizarro. Y cuando yo leí esa entrevista, yo me dije, oye, pero eso es como la historia entera en
una familia y casi en una generación. Pero me pareció también muy interesante contar las otras generaciones. La primera, digamos, que nacieron en 1915 y la tercera generación de los Pizarro, como ahora María José y María del Mar, ellos son de mi edad y me pareció muy interesante saber de ellos o entender a través de ellos cómo es crecer en un país como Colombia, en la época de las bombas, la violencia, bueno, todas esas cosas. Y ahí vi una posibilidad de poder escribir el libro que yo buscaba en realidad cuando yo me mudé a Colombia. Quizás es la historia también de una serie de personas que desde 1915 y desde antes, porque el padre del almirante Juan Pizarro combatió también en las guerras del finales del siglo XIX, comienzos del XX. Es decir, hay unas historias de violencia en este país que están presentes en todas nuestras familias. ¿Cómo fue imaginar, investigar y empezar por un principio que no te era posible ni siquiera atestiguar con fuentes primarias? Tenías que remitirte a fuentes secundarias para reconstruir una primera historia que no ha sido tan contada, que es la historia de esta pareja conformada por Margot León Gómez y Juan Antonio Pizarro, almirante de la Armada. ¿Qué fue lo que empezaste a encontrar de ese país que está presente en libros, por supuesto, pero que no era fácil encontrar fuentes primarias y muchas veces rastros reales, porque tenemos un problema complejo con la memoria en este país? No hemos creado, o más bien la hemos creado, pero la hemos dejado un poco marginalizada esa historia que hoy yo creo que está reapareciendo en el relato nacional. Sí, fue muy interesante, eh, un proceso muy lento, porque yo quería tomar mi tiempo. Entonces, cuando yo empecé bueno, después de las primeras entrevistas me di cuenta ya que escribir este libro sería una gran responsabilidad, porque mucha gente por primera vez se abría tanto para contar sus historias. Y yo sentía bueno, si eso pasa, yo tengo que tomar mi tiempo, poner mi paciencia para ir con el ritmo que ellos pueden ir contando y soltando las historias. Y entonces yo empecé siempre como muy en terreno muy seguro, con hechos muy fáciles, ¿no? Dónde nacieron, cómo fue la familia. Pero entrevistando así a la gente y a las personas, es como uno sí va montando una idea y una imagen de alguien. Entonces hablé con un primo que había vivido en la casa de Juan Pizarro el Almirante y me contaba las anécdotas de los domingos y bueno, esas cosas. Y uno ahí puede bastante fácil de todas formas, aunque es muy lejos en tiempo y también en persona, fácil imaginarse o saber cómo era él y después corroborando con otras personas y después siempre surgen las mismas cosas, que él era muy recto, pero sí respetaba mucho las opiniones de las otras. Entonces él no odiaba a opiniones diferentes, pero él odiaba las inconsistencias. Y ahí cuando él estaba discutiendo con alguien, ahí podía poner su dedo si había alguna inconsistencia, pero a él no le importaba mucho si alguien era muy de izquierda o muy de derecha. Y esas anécdotas surgen más de una vez y ahí uno puede construir un poco la historia. Incluso ese primo tenía una carta muy bonita sobre el abuelo de los Pizarro y ahí están las promociones de él en las batallas, en las guerras civiles. Y uno también tiene que tener suerte con esos archivos personales que tiene todavía la gente, pero para mí fue siempre algo, wow, de repente surge una carta así y ya tienes una parte de la rompecabezas para poder ya, montarla. Es una pareja que tiene varias paradojas y contradicciones, porque es una pareja que conoce el poder, en todo caso, no el gran poder, pero en todo caso tiene acceso al poder. Él es un almirante de la Armada, en todo caso incluso trabaja como asesor o parte de la Presidencia de la República, secretario de la Presidencia de la República en los gobiernos de los 40. Y cuando llega Rojas Pinilla tiene que tomar una decisión que creo que va a marcar el destino de esos hijos que estaban naciendo en ese momento. Me gustaría que hablaras de
ese momento que en el libro es muy importante, es como un hombre ante un destino que podría haber sido otro, ¿cierto? A él lo que ocurre allí básicamente es que no lo promueven a ser ministro de guerra, pero en cambio le prometen o le ofrecen irse a Washington a una embajada y él dice, yo no, pues esto no me parece que sea lo que corresponde, porque había una pugna entre las diversas fuerzas de las fuerzas militares y se consideraba que la gente de la Armada era de menor categoría o de menor importancia que los otros cuerpos del Ejército de Colombia. ¿Cómo es esa historia y para ti cómo marca esa decisión de vida de un hombre la vida de otras personas que van a ser sus hijos y que van a leer en ese gesto algo que es emancipatorio, aunque sea una emancipación hacia otro lugar? Sí, ahí es como pasan muchas cosas a la vez. Es casi como, no sé si es el fuente principal, pero pasan muchas cosas. Entonces, primero, lo que pasa es que el almirante quería ser ingeniero para construir a Colombia. Cuando él era joven y Colombia se estaba recomponiendo de la guerra de los mil días, él soñaba digamos, construir puentes y, bueno, construir el país, ¿no? Modernizar al país. Y después vino la guerra contra Perú y vinieron unas circunstancias de la familia que lo llevó al ejército y ahí tenía talento por sus, bueno, por lo que era un hombre muy recto, muy preciso, muy así tranquilo y hizo ascensión tras ascensión. Y creo que en esa época, por mucho tiempo, él pudo mantenerse distanciado de esas pugnas políticas, pero uno llega ya a un puesto demasiado alto y es imposible no verse involucrado en eso. Y le pidieron que sacara a unos oficiales liberales y él no quería. Bueno, entonces él fue como promovido a Washington y ahí cuando él vio la corrupción en el gobierno de Rojos Pinilla, él decidió de dejar la armada y volver a Colombia. Y lo que pasa ahí, que él todavía seguía con esa idea de criar a sus hijos en un ambiente ya elitista, creo que uno puede decir. Pero ellos ya no eran como de la élite, no tenían mucho dinero y como después dijo pues Eduardo, que ellos estaban en una escuela de la élite, pero ellos no eran de la élite y eso En el se colegio siente. Bermans de Cali. Sí, el Bergman Secali, sí. Ujú. Y eso se siente. Y se siente en cosas muy fáciles y eso fue lo que, por ejemplo, me contó Juan Antonio, que sus amigos iban de vacaciones a París o Miami o no sé qué, y ellos no. Sí tenían su finca muy linda en Dapa, entonces tampoco eran, no eran pobres, pero Ujú. no eran, eran de la élite y ellos sentían esa cosa y también un poco la discriminación que a veces sentían ellos mismos, aunque tal vez ahora suena como cómo puede una familia de la supuestamente de la élite sentir discriminación, pero la estratificación es muy fuerte y eso discriminación que ellos sentían creo que generó después cuando eran adolescentes un poco de la rebeldía que de repente surgió. Y eso todo empieza con el almirante que hace sus ascensiones y que después deja la armada por una decisión muy de convicciones que no quiere formar parte de un cuerpo que no es merocrático, sino influye en la política. Tú, como observador, como alguien que viene de un país, en todo caso del norte global, ¿cómo lees eso sociológicamente? ¿Cómo lees esa idea de que nuestras élites han creado tal nivel de estratificación y de división social que incluso dentro de ellas mismas han creado también unas múltiples escalas de valores, de posibilidades? Las relaciones llegan hasta un punto, ¿cierto? Dentro de las mismas clases más poderosas, en todo caso. Cuando hablamos de élites, por supuesto, no solo hablamos de las élites que son los dueños del país, los grandes empresarios, sino de las élites que van teniendo también un grupo social en donde también se empiezan a incubar resentimientos. ¿Cómo lees tú ese asunto tan paradójico? Porque uno diría que en Europa eso se quebró, o eso de alguna manera, no sé ahora, pero no es un asunto que sea tan plausible en las vidas cotidianas de personas como tú.
¿Cómo lees tú ese asunto social en Colombia? Para mí es una cosa completamente ajena y lo puedo estudiar, pero entender, entenderla es como, para mí es muy difícil. Y ver cómo es aún más difícil. Es como, es una cosa para mí, es muy rara, es rara, es casi una cosa casi de otro planeta que sí, que una sociedad es tan estratificada. Ahora en Holanda tenemos también una estratificación, bueno, cada vez más, pero menos por tradición, es más bien por ingresos y nivel de educación. Y ahí están surgiendo también casi dos mundos, y es una situación creo que grave, pero aquí es completamente otra cosa. Y fue para mí leer eso y ver eso y entender que incluso entre o dentro de las élites hay también estratificación, porque todo el mundo dice, ah, los Pizarros sí son de la élite, pero no, ellos no eran de la élite, Mm. eran de la gente que soportaba o que ¿cómo apoyaba a la élite, a las élites absolutas, digamos, ¿no? Y ahí ver esas cosas es algo, ya, es fascinante, ¿no? Y estos hijos que van a nacer en los años 50, Hernando, Carlos, Nina, Juan Antonio y Eduardo, son hijos que van a crecer con la conciencia de que no pertenecen a esas élites, pueden vivir allí, van a sus colegios, tienen un sistema de valores parecidos, pero van a empezar a abrigar todos una pregunta que se va a destapar cuando vienen a vivir a Bogotá, a vivir en un edificio que también quedaba en un lugar de la élite, en la calle 73 con Carrera Quinta, que creo que todavía está allí ese edificio Sí, amarillo de 3 pisos, y van a empezar a vivir en una ciudad que obviamente está ebulliendo de muchas formas revolucionarias, movimientos estudiantiles, formaciones guerrilleras recientes. Las FARC se habían creado apenas unos 4 o 5 años antes de que ellos llegaran aquí, el ELN lo mismo. Y la juventud entonces empieza a conversar sobre esa opción, sobre qué quiere decirse ser revolucionario e ir a la lucha armada. ¿Por qué no cuentas un poco cómo es esa llegada de todos ellos y cómo cada uno de ellos, porque es muy interesante en el libro eso, tiene una pregunta individual, solitaria, sobre cuál va a ser su destino? En Juan Antonio, para empezar por el mayor, es bastante clara su pregunta. Conoce a Luis Otero, uno de los fundadores del M-19, y coquetea con el ELN, va al Partido Comunista, pero jamás termina por concretar la idea de emanciparse o en todo caso a llegar a la lucha armada. Juan Antonio, ¿qué sería para ir caracterizando cada uno de estos perfiles que tú sí, creo creas que allí? entonces ellos llegaron a Bogotá. Bueno, Nina nunca llegó realmente a Bogotá, pero Era los más otros sí. pequeño. Pero de todas formas, ellos cuando tenían, digamos, 18 años, no tenían conciencia política. Leían El País de Cali porque en su casa se leía El País de Cali y apoyaban el Frente Nacional porque en su país, o sea, como muchos jóvenes, ¿no? Uno Mm. ve lo que pasa en la casa y lo que dicen los padres y ya, y lo sigue un poquito. Em, y después sí, uno va a querer descubrir su identidad personal. Y ellos lo hacen aquí en Bogotá, lejos de Cali, una ciudad muy, muy provincial, y llegan a Bogotá, que está como en un proceso de muchas influencias de música, de libros, de cultura, y ellos empiezan allá, no empiezan en la política, Ujú. En la cultura. empiezan, y Carlos ha dicho por ejemplo, 100 años de soledad para él, que él había aprendido más de 100 años de soledad que de las clases sobre Lenin o algo así, ¿no? Entonces, para ellos, todo empezó con la cultura y también con un poquito de rebelión contra la cultura opuesta bueno, de los élites, de la tradición, por ejemplo, en la Javeriana, y esa es ahí la anécdota de los jeans, ¿no? En la Javeriana, ellos querían cambiar también esa obligación de tener que ir a colegio en traje. Y eran esas cosas pequeñas, pero muy simbólicas que ellos querían cambiar, pero cuando todo el tiempo que ellos querían cambiar algo pequeño, la reacción
del decano, Giraldo. sí, era tan como frenando todo y además de una forma bastante bruta. Ellos se politizan, no es que no nacieron como políticos, pero ellos se politizan por la reacción de los otros, de la gente que tiene el poder. Y ahí todo se desarrolla y todos escogen, bueno, no sé si lo escogen, pero todos tienen su camino diferente y eso tiene que ver mucho, creo que, con las emociones. Ujú, Y aunque hay 5 hermanos, pero dos de esos 5 hermanos son como Pizarro, son como cerrados, analíticos, tranquilos, y 3 de ellos son más como León Gómez y es más la emoción. Y no creo que sea coincidencia que esos 3 al final van a la guerrilla y los dos, Pizarro, sí, como tú dices, por un tiempo están como cerca, están descubriendo un poquito, pero al final deciden no ir a la lucha armada. ujú. Esa mujer que es Margot, de la que tenemos que hablar, Sí. porque es digamos, es la contención, la hospitalidad, alguien que esa mujer va a estar siempre solidaria, pase lo que pase. Va a ser alguien con una conciencia muy clara de que es su madre y en ese sentido eh, ellos merecen un afecto y un cariño, así se equivoquen, y va a haber equivocaciones muy graves, Ujú. duras. ¿Quién es esa mujer? ¿Quién es Margot Pizarro? Margot de León Gómez, perdón, la madre de estos 5 muchachos. Ella es una mujer para mí muy fascinante, una mujer muy de la época, también lo debo decir, y creo que a mí me hubiera gustado escribir su historia, ¿no? Como en vez de enfocar en 5 generaciones y 5 hijos y no sé qué, si hubiera posible escribir la historia de ella misma, sí con todas las historias de los hijos y todo, pero creo que hubiera sido mejor. Pero bueno, ella murió en enero de 2015 y yo llegué en octubre de 2015 para empezar este proyecto, entonces no fue posible. Pero ella era una mujer muy de la época, pues venía de una familia cercana al poder, pero no de una familia en el poder. Pero ella sí nació o fue criada con esas ambiciones de ser parte del poder y ser parte de la élite absoluta. Y eso fue algo que ella siempre inculcaba a sus hijos, que tenían que ser importantes, que tenían que ser presidenciables. Y incluso de tal manera que a veces a los hijos, al menos eso me ha contado Eduardo, a veces uno se sentía un poco incómodo por eso también. Y era una mujer de la época, pues, tradicional, uno diría ahora machista, cuando en las cenas familiares los hombres no tenían que hacer nada y las mujeres, incluso las sobrinas, tenían que limpiar la mesa y esas cosas. Era ella también. Ujú. Y era una mujer muy alegre, muy optimista siempre. Y tenía, creo que, una fuerza adentro de siempre mirar adelante, pasa lo que pasa, uno tiene que mirar adelante. Y por eso me gustaba siempre la cosa, y lo pongo en el libro también, que cuando llovía, ella siempre decía, no, está bien para las matas, ¿no? Es como, si no llueve, está bien siempre, pero y si llueva, está bien también, porque Ujú. entonces es como, y ahí ella como es como casi una motor en la familia de impulsar las cosas. Pero sí con su visión del mundo que uno, ahora más que antes, uno diría que era una visión muy anticuada, pero bueno, es más fácil decirlo desde ahora que en la época misma, ¿no? Hay coincidencias que a lo mejor leemos como si fuéramos observadores de las estrellas griegos para encontrar razones. Juan Antonio Pizarro el Almirante nace el 19 de abril de 1915 y el 19 de abril de 1970 se produce un fraude electoral en Colombia. El ex general Gustavo Rojas Pinilla, aquel por el que él había renunciado al ejército hasta las 10 o 11 de la noche de ese día, era considerado el ganador de las elecciones. Al día siguiente los periódicos anuncian que por 22.000 o una cosa así absurda de votos, Misael Pastrana es el nuevo presidente de Colombia.
Ese momento causa, así como había causado el Rojas dictador de los años 50, una conmoción en la familia al producir el retiro del almirante de su carrera militar. Aquí produce una conmoción en esos muchachos que están aquí y de miles de muchachos que van a considerar que se hizo un fraude, lo cual también es paradójico porque este era un militar populista, un militar en todo caso a la usanza de los grandes militares de los años 50 en América Latina con causas sociales. ¿Qué pasa ese día para ellos y cómo leíste tú todo ese momento en donde todos empiezan a pensar en serio que aquí tiene que haber una decisión personal mucho más grande que supere solo la idea de estar en contra de las costumbres y de ciertas contestaciones pequeñas políticas? Creo que es lo de los blue jeans en la Javeriana, pero en lo grande, ¿no? Entonces Ujú. uno quiere cambiar algo, uno cree en algo y le cierran la puerta. Y ese fue el cierre de, de la puerta más grande que pudo haber. Y ellos, no creo que ellos creían mucho en Rojas Pinilla, pero sí creían que a través de su movimiento y si formaran parte del movimiento de él, podían introducir ahí más de la política de la izquierda, o más puntos más de la izquierda que Rojas Pinilla probablemente quería ir. Y entonces ahí ellos no eran, digamos, fanáticos rojistas, pero Pero sí sí de la creían que Alianza Nacional sí, Popular de la sí. NAPO. Entonces querían que eso podía funcionar para cambiar el país. Y cuando pasa eso, las elecciones, es claro que nunca va a cambiar nada. O al menos es lo que ellos perciban en el momento, ¿no? Que, bueno, si eso puede pasar, nunca va a cambiar nada aquí. Y casi la única opción que nos queda es la lucha armada. Y ahí, muy poco después, Carlos entra a las FARC, Juan Antonio empieza a buscar esa cosa con el ELN, Eduardo se va a París para formarse como pensador de la revolución, porque se necesitaba esas personas. Intelectuales. Sí, sí, y así fue. Nina era pequeña Sí, todavía sí, y Hernando también estaba en sí, Cali. sí. El viaje iniciático para dejar un poco a Juan Antonio de Carlos Pizarro León Gómez, quizás el más connotado de ellos, el que murió más pronto además, bueno, Hernando, eh, es un viaje que muestra otra paradoja más profunda de la conformación de la sociedad colombiana. Él se despide en una fiesta de sus amigos, de su novia, de su gente, y se va hacia Pasca, y llega a un lugar en donde conoce a Bateman y empieza a caminar. Camina hacia la cordillera, atraviesa la cordillera y llega al primer campamento de las FARC, que era una guerrilla campesina. Era un movimiento que no había sido penetrado o en todo caso no había adoptado las formas de financiación asociadas al narcotráfico. Era una industria todavía muy incipiente. Y ahí hay un choque también social. Eso me interesa mucho del libro, que todo el tiempo estás mostrando que hacia donde vayamos los colombianos vamos a encontrar barreras sociales. ¿Qué le pasa a Carlos en ese primer momento cuando llega a las FARC? Bueno, Carlos vivió en Washington. Hablaba inglés, era casi una persona del, bueno, del mundo no, pero más o menos, ¿no? Conocía a todo el mundo y llega a un campamento muy adentro de la selva, En el Pato, en Mayavero. sí, y ahí se topa con campesinos que probablemente nunca casi han salido de sus pueblos y es gente, es como dos planetas que se encuentran. Y ahí él se da cuenta, ¿no? Y de esos campesinos él escucha muchas historias de la violencia y todo que él había, ¿no? En las ciudades y ¿cómo es? En su ámbito social no había vivido. Entonces, por un lado, él aprende de ellos, de esas historias y de ver cómo son ellos, pero a la vez son tan diferentes, que creo que a él le cuesta un poco ahí sentirse cómodo digamos, juntar sus ideales de revolución con las ideales de ellos. Bueno, y después tienes también el liderazgo de las FARC, que en la época era muy, ¿cómo es? Muy
tal vez osco, no sé si es la palabra, Ujú, pero... Y ahí hay dos mundos y dos visiones que se chocan también. ujú. Y el que empieza a hacer, cuéntale a la gente, empieza a descubrir cómo relacionarse con esos otros a los que pretende dirigirse, pretende eh, dar una mano, pretende emancipar. eh, También le toca aprender a relacionarse con Claro, ellos. porque Carlos es Carlos y es una persona muy carismática y una persona también, y eso viene de su mamá, muy, como es, un motor, muy, muy impulsivo, muy ir para adelante. Entonces él no se, él, sí, él empieza a relacionarse con ellos, él empieza a dar clases, él empieza a alfabetizar a los campesinos que no pueden leer y aprende de ellos también usar el machete y todo. Y ahí él empieza a ser también un poco un líder ya de la revolución, algo que creo que después fue importante. Pero sí, él ahí él cambia también y digamos, ya, se pone al lado de los humildes, si se puede decir así. Y en ese sentido eso es algo muy de Carlos, yo creo. Sí, y una historia muy, ya, muy bonita también, que él se encuentra con un mundo tan diferente y trata y entra a ese mundo. Pero ese choque urbano produce también una contradicción y de alguna manera, una disputa con la manera de las FARC de organizarse. Hay un fusilamiento que a él lo impresiona mucho y lo hace pensar que está en el lugar equivocado, ¿no? Sí, sí, él quiere acción, Ujú. siempre quiere acción. Y en las FARC en esa época no había acción. Y por más que él se relaciona con esos campesinos, él siente que no está en su lugar. Y claro, y después viene esa anécdota que hubo un chico que criticó al liderazgo de las FARC y lo ejecutaron. Y para él era algo incomprensible. Y porque su mente era mucho más abierto que el mente de esos comunistas así cerrados. Y ahí se da cuenta que no, que eso no es para mí. Y para mí fue interesante porque también es uno de los primeros momentos en mi libro que, que casi se fractura un poco el romanticismo de la lucha armada, ¿no? Que siempre, las guerrillas y... tiene algo. Históricamente, Sí, y tal vez para mucha gente en Colombia no, por muchos años ya no, pero digamos, siendo yo viniendo de afuera, bueno, los rebeldes siempre tienen una connotación bueno, la lucha romántica contra el gran poder, ¿no? Y ahí se fractura ya porque se ve que en las organizaciones rebeldes también hay luchas políticas, pasan cosas muy feas, hay autoritarismo, hay violencia, y eso fue la primera vez que él lo vive propiamente. ¿para ti qué fue conocer la historia del M-19? ¿Qué significó pensar que ese país rural que se había organizado en guerrillas campesinas, autodefensas campesinas, en luchas agrarias, como las llamó Eric Hobsbawm, había empezado a crecer también y a transformarse en un proceso también social de modernización, de modernidad, de empezar a tomar una conciencia de que había que crear luchas urbanas, con motivaciones urbanas, incluso con formas de comunicación urbanas, porque lo que hace el M-19 es pensar que la comunicación es central en cualquier proyecto revolucionario. Ya, muy interesante, ¿no? Muy, ya, inevitable y muy interesante. Y para mí descubrir ese movimiento, que en Holanda conocemos a las FARC y conocemos un poco al ELN, pero más que nada a las FARC. Y yo por mucho tiempo no sabía que había existido un movimiento como el M y leer sobre las cosas que hicieron, que tenían un poeta que hacía la propaganda y la manera en que, bueno, era propaganda armada más que nada por mucho tiempo. Y era para mí muy interesante descubrir eso y la manera en que ellos se relacionan también con los tupumaros de Uruguay o los montoneros de Argentina y toda esa cosa mucho más moderna, con imágenes, con relaciones públicas, ya, era ya una organización de su época, lo que las FARC no fueron y tal vez nunca fueron al final, no sé, O lo pero fueron, pero en otros lugares ya en del otros país, lugares, ¿no? sí. Sí, Ujú. y no, eso fue para mí interesante descubrir, pero también ahí, después de leer mucho sobre el M y hablar con gente del M,
las historias chéveres, ¿no? Bueno, de las cosas, de las locuras que hacían el túnel. Y bueno, y ¿cómo es? Y robar tiempo en RCN TV y como interrumpir las señales y ponerse propaganda, tomar una redacción aquí del periódico y meter como unos 3 4 5 páginas que ellos habían fabricado. Son todas esas historias, como uno puede decir, chéveres, ¿no? Y creativos y con energía. Y para mí fue un choque un poco después cuando yo me encontré, o no me encontré, pero cuando leía y hablaba con la gente sobre la muerte José Raquel sí, Mercado. y entonces él era un sindicalista y le culpaban de no, ¿cómo es? Velar por los derechos de los trabajadores, sino de ser un corrupto que más bien trabajaba para los jefes de las empresas, entonces lo secuestraron, le hicieron un juicio también muy como populista, muy, eso sí, como muy también muy casi moderna en forma de medios y esas cosas, pero al final lo ejecutaron. De, y eso para mí fue como, pero Que es, era por lo cual Carlos también se había ido de las FARC. Toda organización militar termina por sí, asumir unas formas de sí, autoritarismo. sí, sí, y eso, en el momento mismo yo no podía juntar el romanticismo que todavía existe, ¿no? Así tú hablas ahora con mucha gente de EMA, otra vez cuentan esas historias chéveres. Y yo no podía juntar esas cosas, pero ¿cómo pueden una organización que es tan creativa y que piensa que no es muy dogmática políticamente, pero de repente deciden ejecutar a un señor así? Eso fue para mí algo que no cuadraba bien. Y otra vez mostraba esa cara oscura de esos movimientos armados con su autoritarismo y con su falta a veces también de criterio moral, yo creo. Claro, lo que no se puede leer es esa historia como si fuera una historia extraordinaria por fuera de todo el contexto que estaba ocurriendo. Mm, Y el otro contexto, que por supuesto es pavoroso y terrible, y estoy de acuerdo contigo en esos métodos que se usaron, también es cierto que Colombia, como lo cuentas en tu libro, empieza a crecer hacia un autoritarismo por parte del Estado, a unas violaciones de los derechos humanos, hacia una militarización de la vida pública, hacia la creación de algo que va a ser terrible en el año 78, que es el Estatuto de Seguridad, que viola todos los derechos ciudadanos en el país. ¿Cómo lees tú ese momento en Colombia? Que insisto, ya ahí sí tuviste fuentes primarias para entender que el contexto también produjo desafueros y desvíos, y creo yo, desvió el curso del país definitivamente a partir de entonces. es como todo el tiempo reacción contra reacción. Digamos, nadie o, o pocas personas eh, reaccionaron casi con calma, ¿no? Entonces, y la violencia se escala. Aunque yo creo que ahí siempre un Estado tiene más responsabilidad que un movimiento armado, porque el Estado de Derecho es fundamental y puede juzgar a un movimiento armado en vez de empezar a matar y torturar a las personas y estatutos de seguridad y esas cosas. Pero bueno, pero la reacción aquí en Colombia y en otros países también, ¿no? En la región fue brutal. Una doctrina de Sí. seguridad. Y eso es una de las otras cosas que yo después, bueno, me di cuenta que Colombia no es una isla. Y muchas veces aquí se habla de Colombia como si fuera una isla aquí y que no hay contexto internacional. Pero creo que una de las partes muy fundamentales en esta historia es el contexto internacional. Y Carlos fue a Cuba a recibir entrenamiento militar. Eduardo fue a Moscú a recibir, uno diría, indoctrinamiento ideológico, otro diría que iba a estudiar, pero bueno, como lo ves, da igual, pero él fue a Cuba, a Moscú. Juan Antonio fue ¿cómo es? A Berlín. Entonces, toda esa cosa de la Guerra Fría llegó a Colombia y tal vez no era tan visible en muchos momentos, pero sí influyó tremendamente en cómo se desarrolló todo aquí. Los otros hermanos, Carlos va a seguir en el M19 y ya vamos a recuperar su historia en los años 80, pero los otros hermanos, Hernando y Nina,
eh, permanecieron en Cali porque eran menores un tiempo. Nina va a entrar al M19 y Hernando va a tener una historia que conmocionó al país, que es una historia que yo creo que no hemos terminado de conversar lo suficiente, que es una especie de leyenda negra, pero que de leyenda no tiene nada porque fue real, Mm. la masacre de Tacuello. ¿Cómo enfrentaste ese episodio? Porque sé que es un episodio que es como los episodios de todas las familias, el más difícil, si se quiere, de abordar. Sí, para mí fue crucial poder contar esa historia. En cuando llegué en 2015, tuvimos una cena con Juan Antonio y Eduardo para ver si podía hacer este libro. Y no estaba nadie del lado de Hernando, ¿no? Y para mí, en ese mismo viaje, era fundamental que ellos también quisieran hablar conmigo, porque sin la historia de Hernando no existe este libro para mí. No tiene sentido contar ese libro, porque es la parte fatal de la guerra bueno, de forma tremenda. Entonces, sin esa historia no posible. Entonces, em, ahí bueno, su viuda y sus hijos sí querían contar su historia. Y ahí para mí empezó todo y otra vez la misma cosa, ¿no? Uno empieza muy, muy temprano con los hechos. Yo fui a Cali, fui a hablar con sus amigos de la juventud que lo conocían cuando él tenía 10 años, 15 años, para construir cómo fue ese personaje, ¿no? ¿Cómo Eh, fue? y cómo fue, Cuéntame. bueno, él fue, creo que, una persona muy creativa, con ambiciones que iban mucho más hacia el teatro, hacia contar historias, bueno, hacer cosas bonitas que la guerra y la guerrilla. Y todas las personas con que hablé, todos resaltan eso, ¿no? Que Hernando era muy un ser humano, un ser humano muy, como muy, ya, muy dulce, muy creativa, muy, bueno, uno siempre se sentía muy bien con él, ¿no? Cuando estabas con él. Pero bueno, la época, el contexto, los hermanos que han ido a la guerrilla, el hermanito más joven de los varones, claro, quién no mira a sus hermanos y quién no decide, bueno, yo quiero esto también. Y él empezó en Cali, en la Juventud Comunista, hacía teatro como también con un mensaje político muy fuerte. em, pero él también se derribaba un poco él quería tal vez más acción también, porque hermano Carlos y su hermana Nina ya lo hacían, ¿no? Entonces él decidió al final meterse a las FARC. Después, bueno, se metió al Frente Ricardo Franco y pasó lo de Tacuello. Em, pero realmente lo que le pasó es difícil de decir con seguridad. Yo puedo rastrear y, con bastante detalle toda su trayectoria. Incluso pude hablar con testigos de Tacuello que me contaron cómo él se comportaba en el campamento y todo, pero yo no pude entrar en su cabeza, ¿no? Y eso, ahí Pero sí. los acontecimientos parece que eh, han sido olvidados. Si uno cuenta esta historia o habla de esta historia, parece que a pesar de haber sido portada, por ejemplo, de una Ujú. revista como Semana, que lo puso a él en la portada y decía el monstruo de los Andes. ¿Qué fue lo que pasó en Tacuello? ¿Qué fue lo que pasó con ese frente y quién era ese frente con respecto a las FARC? ¿Qué estaba ocurriendo para que podamos explicar también el contexto histórico en el que se produce esta Bueno, creo que el, división? el- el- el empezar del Ricardo Franco se puede comparar un poquito con el M-19, que había unos chicos en las FARC que pensaban que las FARC no iba a nada porque eran lentos, no tomaban decisiones contundentes y ellos querían más acción. Creo tal vez también por edad, ¿no? Porque todos eran muy jóvenes. Entonces ellos deciden de empezar su propio movimiento. Y después, muy pronto, por un secuestro, tienen mucho dinero y pueden comprar muchas armas. Y tenían más dinero que el M, por ejemplo, que no tenía muchas veces mucho dinero. Y empiezan su propio movimiento, primero en la ciudad, por eso Frente Urbano, que después quitan.
y después, claro, se mudan al monte también. Y ahí hacen muchas acciones en conjunto con el M también por un tiempo, ¿no? Hay muchas comunicaciones entre ellos, hay fotos también de Carlos y Hernando formando parte de diferentes organizaciones en la misma foto. Entonces trabajan juntos, pero el Ricardo Franco no tiene como un núcleo ideológico, una idea ideológica para qué están en el mundo tal vez. Y lo que pasa ahí es que el autoritarismo em, también aparece ahí. Y creo que el autoritarismo es muy vulnerable si la persona que es ¿cómo es? El líder autoritario, no, digamos, si esa persona es una persona tal vez mala o si es una persona bueno, creo que el autoritarismo puede despertar en las personas cosas muy feas que tal vez todos tenemos. No digo pero tal vez todos tenemos. Y claro, en el Ricardo Franco, creo que, digamos, las cosas más feas de los seres humanos fueron despertados y ellos, bueno, se ponen a matar entre ellos. Para mí, bueno, yo no creo que eso es en los complot, ¿no? Entonces, yo creo que la explicación, yo creo que la explicación de la paranoia, porque en las organizaciones de la lucha armada existía mucha paranoia también Por el por poder. El sí, poder claro, es un aparato sí, paranoico, ¿no? sí, y eso influyó mucho ahí. Entonces, lo que pasa es que ellos piensan que tienen en su organización unos infiltrados. Y era verdad, porque todas las organizaciones armadas tenían infiltrados. Y lo que pasa en su organización, que empiezan a torturar a una persona que sospechan de ser un infiltrado, y él bajo la tortura confiesa y apunta a 2 o 3 personas más. Y esas personas más también son torturados y hay una bola de nieve y en una cuestión de 2 meses parece que todos casi fueron infiltrados y casi todos son asesinados. Y ahí se termina casi la entera organización. Después hay como 10 personas que salen del monte y ya está. Y bueno, uno dice que bueno, es la paranoia. También hay versiones que dicen que es una operación de la inteligencia militar muy, muy bien hecha. Yo no sé, también puede ser. Tal vez un canon, Eso se produce en el año 84, 5, 85, 85, 86, sí. justo en el momento en que el M-19 adelantaba unas negociaciones de paz con el gobierno. Los militares habían hecho un gran esfuerzo en que ese compromiso de Belisario Betancur con la paz fracasara. Y es un año en donde otra vez se produce una serie de acontecimientos que parece que son patrimonio solo de un lado, pero que yo estoy convencido que hacen parte de la tensión y de la desproporción también entre el aparato militar y estos grupos armados. ¿Cómo lees tú el momento de los años 80 con respecto a estos hermanos? Nina estaba dentro, Carlos estaba dentro, Carlos sufre un atentado en Toribío cuando estaba yendo a una negociación, se produce el Palacio de Justicia, es decir, se destroza, pasa lo de Tacuello. ¿Qué es lo que tú lees de ese momento con respecto a estos hermanos y en dónde va a quedar cada uno de ellos para lo que viene, que será el final de la década de los 80? Bueno, empecemos con Nina, que en ese sentido es la historia más fácil porque ella, cuando después de su entrenamiento en Cuba, llega a Colombia em, y forma parte de las columnas que, por ejemplo, hacen la toma de Jumbo en el 85 también. Ella se da cuenta muy pronto que esas tomas no solucionan nada y quiere salir de la guerrilla y efectivamente sale de la guerrilla. Entonces, para ella termina ahí la La cosa. historia. Ya, y claro, desilusionada con todo, después pronto se va a París bueno, ahí su revolución se queda en nada, ¿no? Bueno, después Carlos, claro, él cuando casi lo matan en Toribio durante un proceso bueno, que podía haber llevado a la paz, no sé. eh, Otra vez es digamos, el contrachoque, ¿no? Que si tú
si tú muestras voluntad de firmar la paz y te pasa algo así, em, mm, ya, uno ya se pone casi tal vez más bravo. Y además yo creo que también veo en él que ahí también hay una ambición, y él tenía esa ambición de ser importante, de ser un líder, y creo que también ahí él ve la posibilidad de hacer, por ejemplo, lo que es la batalla en el Alto de Yarumales, y después todavía quiere tomar a Cali, por ejemplo, con una campaña que se llama Paso de Vencedores. Entonces creo que hay tantas cosas que confluyen, tanto las ambiciones personales como el contexto nacional, y la desconfianza entre todos, y la paranoia, y también en esa época ha empezado ya el tráfico de drogas y han empezado los paramilitares. Entonces es un caldo como una olla de alta presión, y creo que ahí nadie, casi nadie puede frenar la violencia y la degradación de todo. Nadie. Finalmente la paz se consigue en 1989, al final del gobierno Marco, y Carlos entra a la vida civil como entran muchos otros. Vamos a detenernos ahí solo pensando en dos hechos que están separados por el tiempo, para mostrar además cómo la influencia de estos hermanos ha sido mucho más grande en la historia que solamente sus historias personales y sus anécdotas. El primer hecho tiene que ver con una noticia que salió hace muy poco, y es que al parecer alguien de los grupos económicos propietarios de Avianca estuvo involucrado en permitir que un sicario entrara al avión en donde Carlos Pizarro fue asesinado en 1990, 89 o 90, 90, sí. 90. ¿Qué significó ese atentado y ese asesinato para toda esta historia que tú estabas contando? Cuando llegaste a ese momento y después de haber visto lo de Tacuello, cuando hubo una decisión de uno de estos hermanos de decir, bueno, voy a creer y voy a avanzar, ya tengo el liderazgo, y además gozando de una inmensa popularidad en el país, una ilusión, un hombre de 30 y tantos años, joven, muy buen mozo, Mm. encarna de alguna manera una especie de esperanza distinta, que se ha asesinado de esa manera. Y pudiste de alguna manera entrever en tu libro algo que tiene que ver con que el poder haya tenido que ver en su asesinato. Sí, bueno, sí, bueno, lo que significó, me di cuenta también por muchas entrevistas, que la gente cuando habla sobre Carlos, todavía uno ve que él, que él les tocó con su forma de ser, ¿no? Con su carisma. Y no digo que él es un héroe que nunca tomó decisiones malas, pero era una persona que tocaba a la gente. Y yo también lo percibía porque hay videos de él, de entrevistas que él hizo, y tú lo ves y piensas, wow, qué señor más carismático, ¿no? Entonces cuando él después de tratar de tomar Cali, se da cuenta que la lucha armada al final no causa muchas muertes, pero nunca vas a tomar el poder, y viene el narcotráfico, y él piensa, no, no podemos seguir, porque si no, la cosa que ya está muy mal va a ser Va a peor. Sí, descomponerse va a ya todo. descomponerse, y después la caída del muro de Berlín también es muy importante, porque eso causa que Fidel Castro dice, no directamente a Carlos, pero sí a través de personas, que no va a apoyar más a ellos, aunque tampoco es que ellos mandaban millones y millones de Mm, dólares, pero de todas formas el apoyo simbólico simbólico. era muy importante. Entonces, otra vez, el contexto internacional también influye. Y entonces Carlos decide salirse y construir un proceso de paz con el gobierno. Bueno, las dos cosas lo construyen, pero él decide que va a creer en ese proceso. Y hay, claro, hay una esperanza tremenda, ¿no? Que él puede tal vez llegar ya a la presidencia. Yo lo dudo, ¿no? Pero es tal vez de la mitología después, que él ya pudo haber sacado suficientes votos para ser presidente ya. Es decir, Pero bueno, de todas formas, él hubiera sido una figura política en el país importante después de esa votación.
Y ya, y cuando a él lo matan de tal forma, es como, ya, es como, ya, es terminar la esperanza. Y es algo que todavía mucha gente no, mucha gente se pone a llorar, ¿no? Todavía, cuando hablas sobre esa época, y se pone, creo que se pone a llorar no solamente por Carlos, por ese ser tan carismático, pero sino por la esperanza también que fue como asesinado en el avión. Y ya, y después, ¿quién lo hizo? Eh, es como son esos detalles que siempre surgen y ese último detalle de esa persona de Avianca no me sorprendió. Es algo que sabemos sin tener los hechos, ¿no? Ujú. Porque tú, si, Si puedes entrar hasta ese lugar. sí, entonces es algo, tú todavía no sabes quién lo ha hecho, pero tú sabes que alguien lo ha hecho y ese alguien no pudo haberlo hecho sin el apoyo de hasta allá, hasta lo más alto. Entonces, ahí siempre, pero no, digamos, no hay como revelaciones en mi libro quién pudo haber sido esto. Sí, hay la anécdota de Eduardo, ¿no? Porque Eduardo Pizarro, cuando él es presidente de la Comisión de Reparación y Reconciliación, le piden perdón los paramilitares por haber asesinado a Carlos y uno de ellos le propone mandar en un sobre quién lo hizo y quién fue, bueno, así. Y al final a esa persona también lo matan, creo que en 1 o 2 semanas. Entonces, ahí es todo tan oscuro que creo que muchos familiares tampoco quieren meterse ahí y otros sí. Y eso también es interesante, ¿no? La manera en que en la familia misma hay diferentes maneras de lidiar con el pasado. Los dos mayores hermanos son los únicos vivos hoy, ¿verdad? Eduardo y Juan Antonio. Son las No, únicos. Nina vive también Nina, todavía, sí, aunque tiene problemas de sí, salud sí. complejos. Eh, ¿Qué opinan ellos, con los que pudiste hablar en todo caso, sobre esto, sobre ese hecho? ¿Qué significó para toda esa historia que había comenzado en los años 50, que había recorrido ciudades, que había recorrido búsquedas, que había recorrido el mundo? Ujú, Berlín, Moscú, París, Washington, centros de poder, épocas históricas, y este momento en donde en el mundo, por lo menos en América Latina, ya había empezado en el mundo, se instala el neoliberalismo como proyecto político y horizonte, digamos, histórico que nos gobierna hasta hoy. ¿Qué significó para esos hermanos que hoy siguen vivos y que tú empezaste a hablar con ellos hace 11 años, esa muerte y ese hecho? Y por supuesto para sus hijos, para las hijas de Carlos, para la gente que vio muy niña a ese hombre que había cedido, entregado las armas y firmado la paz, y lo asesinaban de esa manera. ¿Qué significó esa muerte para esta genealogía familiar? que primero el dolor casi tal vez incomprensiblemente grande de perder a un hermano y además ellos eran ¿cómo es? Como eran tres, ¿no? Cuando llegaban a Bogotá eran ellos tres, estaban muy unidos, vivían en el mismo departamento, eran tres. Y aunque después ya no tanto, pero creo que ese núcleo de tres y después cuando matan a Carlos ya no hay tres, ¿no? Y ya, y su hermano, bueno, ese dolor tan grande de que ellos, porque ellos son más de los Pizarro, entonces para ellos les cuesta mucho hablar sobre una cosa así. Después, yo creo que significa también en el momento mismo, muestra que en Colombia las élites todavía no están dispuestos a ceder casi ni un milímetro de su poder. Y creo que también lo que es para ellos también es tal vez la prueba o la consecuencia nefasta de la opción de las armas, que nunca termina bien. Eh, Porque, bueno, si uno escoge las armas, casi siempre termina en muchos muertos por todos lados y eso muestra también eso, lo de Carlos, ¿no? Cuando llegaste en 2015, para ir ya hacia el final de la conversación, el alcalde de Bogotá era Gustavo Petro.
Sí, y tú empezaste a escribir este libro, o en todo caso a recopilar información para este libro, en ese momento histórico que creo que es importante. En ese momento era una figura ya muy notable, había sido un senador valiente en la primera década de este siglo, había dado debates y era una figura ya relevante, ser el alcalde de la primera ciudad del país. Pero en todo caso, muchos de los que somos progresistas creíamos que nunca iba a poder ser presidente alguien de izquierda o progresista en este país, que perteneció al movimiento de sí, M19 en calidad primero de aliado político, cívico desde Zipaquirá y después que desde el año 86, 87 entró ya a la organización militar. Eh, ¿Cómo leías el país hace 11 años cuando empezaste a escribir ese libro con un Petro alcalde enfrentándose a las élites de la ciudad, a los empresarios? ¿Y cómo lees el país hoy? Hace solo un año o 6 meses viniste a presentar el libro en español porque lo publicaste en holandés primero. sí, Y ya tenías un presidente progresista que había pertenecido a esta historia, cuya hija además ha jugado un lugar importante como senadora, sí, como figura política, sus dos hijas, de Carlos Pizarro, por supuesto, María del Mar sí. y María José Pizarro. Eso es una muy buena pregunta y muy, muy interesante repensarlo. Cuando yo llegué en 2015, eh, aquí reinaba un ambiente de optimismo. Y más por Petro tenía que ver con el proceso con las FARC en La Habana. Y la gente realmente sentía que la gente creía que iban a firmar y iban a dejar todo detrás y Colombia podía volverse otra vez como en un país moderno. Casi, casi, casi como el espejo del 1915 cuando el almirante creía que él con sus puentes iba a poder construir un país moderno, ¿no? Entonces, en 2015 yo había mucho optimismo y por eso también mucha gente quiso hablar conmigo. Era como contar la historia, esas locuras que hicimos en el pasado, pero ahora vamos adelante, pero yo te cuento cómo fue y después ya, podemos seguir adelante. Y en el proceso de mi libro, que se tardó mucho tiempo, porque yo me pasé primero como 4 o 5 años viajando a Colombia constantemente a hacer las entrevistas, investigaciones, y después escribir casi 2 años, eso ya cambió. Entonces vino la pandemia, vinieron las protestas, vinieron esas cosas surge del paramilitarismo, o de los rumores del paramilitarismo en las ciudades. Yo me acuerdo en Cali que esos civiles disparando en la calle. Entonces ahí la cosa se puso otra vez bastante oscura y mucho menos optimista. Y incluso en esa época yo estaba con la familia terminando el libro, ellos podían leer lo que yo había escrito, lo había metido a traducir por computadora, que era una traducción coja, pero ellas podían entender lo que decía el libro y por el contexto político en el momento mismo se ponían un poco nerviosos también. Entonces el optimismo de 2015 creo que también fue el optimismo que a ellos llevó. Les permitió contar esta Sí, historia. porque ellos también empezaron, bueno, vamos a contar la historia de nuestra familia para que tal vez mucha gente pueda aprender un poco del país y construir así un país futuro. Y entonces ese optimismo se esfumó. Y después llegó 2022 y Petro presidente. Y otra vez había, al menos entre los progresistas, ¿no? Habían una ola de optimismo tremendo y yo todo lo seguía desde la distancia, desde Holanda, pero sí llamaba y escribía con personas y me acuerdo que el día de la inauguración o el día después estaba, Asociación, sí. ya estaba llamando con aquí, con mis amigos y unos lloraban casi de no, que no podían creer que al final tenían un presidente de izquierda y otra vez optimismo, pero ya de forma diferente, porque era optimismo en una parte de la población y era casi odio en cierta parte de la población. Entonces no era 2015, era otra forma, pero sí otra vez optimismo. Y para la traducción a la versión al español, entonces el verano pasado otra vez estaba revisando cosas y otra vez estaba en contacto y ahí me di cuenta que
ese optimismo en 2022 también se esfumó. Y entonces no, digamos, no. Yo creo que una revolución o un gran cambio en un país como Colombia no se puede hacer en 4 años, ¿no? Es imposible. Uno puede empezar cosas pero de todas formas, creo que por las promesas habían sido tan grandes, digamos, el optimismo se esfuma fácilmente, ¿no? Ujú. Pero ahí me di cuenta que otra vez el optimismo se esfumó y ahora está como, no sé, está todo más como tal vez en un limbo, aunque uno podría decir que para Colombia está muy bien que hay un candidato de izquierda bueno, vamos a ver cuál, pero hay un candidato de la derecha, entonces, y ese candidato de la izquierda hace 15 años no era posible. Entonces, en ese sentido, Colombia se normalizó. O lo asesinaban. Sí, sí, claro, sí, pero en ese sentido está bien. Hay opción de izquierda, opción de derecha, ¿no? Y las formas de la derecha es otra cosa, pero sí, es como. Pero el 2015 era un momento bastante especial. Y yo creo que en este momento nadie, nadie me iba a colaborar con las entrevistas como lo hicieron en 2015. Los libros dependen de los momentos en Sí, los cuales se sí, escriben, porque son historias sobre las emociones. La historia de estos hermanos, de este padre, de esta madre, sí, contiene aquí en esta historia llamada Los Pizarro, una familia, 3 generaciones y 100 años de historia de Robert Jan Friele, precisamente decisiones que tomaron también desde las emociones, desde el afecto, desde las equivocaciones también de esas emociones. Creo que hay que complejizar los relatos en Colombia, darnos cuenta de que no todo es tan definitivo como nos lo quieren vender, ciertas formas de pensar en donde todo es de una sola manera. Hay complejidades y el país ha encarnado esas complejidades en seres como esta familia que no era de la élite, pero en todo caso era parte de su sistema cultural y que tuvo un lugar muy preponderante en esos otros que estaban por fuera de ese sistema cultural. Gracias, Robert, por escribir el libro, por insistir, y te digo insistir porque me buscaste durante una época como editor, persististe en publicarlo, celebro que lo haya publicado Gustavo Mauricio García en la editorial Ícono, y los animo a todas ustedes y a todos a que lo lean porque más allá de esta concentración de información que hemos tenido hoy sobre la familia, hay un gran contexto, hay unas reflexiones propias de Robert que creo que nos hacen bien para que nos miremos también desde otro lugar. muchas gracias a ti. Y a ustedes, gracias por otra conversación pendiente. Recuerden que no queremos tener la razón, pero sí llenarnos de razones complejas. Y también recuerden que seguimos adelante con nuestra vaca, con nuestra vaqui, que está en el enlace de abajo. Estamos acudiendo a su solidaridad para tener un medio colaborativo en todo caso. No porque dependamos y tomemos la decisión de no hacerlo si no hay lo suficiente en ese sentido, sino porque creemos en que los medios tienen que cambiar también su forma de financiarse. Nos vemos en la próxima conversación pendiente.